Hola a todos. Para hoy tenemos unos cuantos ejercicios. Así que, el primero de ellos. Nos piden, para esta estructura de acá, en la que tenemos puras columnas y vigas HN20 por 33.8, nos piden determinar la resistencia nominal en compresión de la columna FE. Los datos que nos dan es que todas las almas de los perfiles se encuentran en un mismo plano y que el pandeo fuera del plano se encuentra restringido, al igual que el pandeo torsional. La idea de todos estos ejercicios de hoy día son un recuerdo, por así decirlo, de sus ramos de acero y de hormigón. O sea, tienen que saber que en el ramo aquí se parte de esto. O sea, no vamos a enseñar esto, se va a recordar, porque se asume que ya lo vieron en sus ramos. Entonces, los ejercicios de hoy día son un recordatorio de las cosas que se hacían en acero y hormigón, en diseño. Entonces, tenemos aquí las dimensiones y nos piden para la columna FE. El acero que tenemos acero ASTM A36, por lo tanto la fluencia va a ser de 2,53 toneladas por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad 1000, G de 800. Ya que una sección, según esta sección, la altura son 20 centímetros, el ancho 20, el espesor de las alas 0,8 centímetros y el espesor del alma 0,6. Por lo tanto, sacando los parámetros que necesitamos, como h, la altura del alma, 18,4, etcétera, pueden ir sacando el área, la inercia con respecto al eje X, la inercia con respecto al eje Y, el módulo torsional J y el CW. Pueden ir sacándolo con todas estas cosas y necesitamos también, ya que vamos a evaluar esbelteces y todo eso, los radios de giro de cada dirección. Entonces tenemos el radio de giro en la dirección X, que es la inercia partiendo del área, la raíz cuadrada de eso, lo mismo para ahí. Y tenemos que evaluar las esbelteces. Ya que tenemos un perfil IN, nos vamos a ir al AICC 3016, AICC 36010, perdón. Acá ustedes tienen que saber que se citan las normas chilenas, que son la 427, pero todas esas se basan en la ISC 360, entonces pueden sacar, ustedes cuando hagan las cosas las van a hacer con la NSH 427, pero sepan que todas esas cosas vienen de acá. Ya les voy mostrando dónde están las cosas. Para las alas primero, vamos a tener, nos vamos al capítulo E, la tabla B4.1, ahí salen los límites de ancho espesor para elementos en compresión axial. Por lo tanto, para las alas, la esbeltez va a ser el ancho del elemento, recuerden, es la mitad del largo total, por así decirlo, partido en el espesor. Y el largo límite, para decir si es esbelto o no es esbelto, es 0,64 por la raíz de KC por E partido en FI. Entonces, B medios, o sea, el ancho de la mitad de ese pedazo de ala, B medios partido en el espesor, 12.5, para el alma es H partido en TW. Vemos el alma es AH partido en TW. Sacamos 12.5, 31, y ahora necesitamos los límites. Los límites de las esbelteces. Si se fijan, hay un factor KC. Ustedes pueden ver aquí, más abajo, cómo se calcula. Sale que ese factor KC es 4 partido en la raíz de H partido en la raíz de TW. Pero no puede ser menor a 0,35 ni mayor a 0,76. Por lo tanto, KC es 4 partido en la raíz de H partido en TW, o sea, la esbeltez del alma. Y vemos aquí los límites. Con esta ecuación de acá, mínimo y máximo va a tomar esto, entonces vemos que cumple, es mayor a 0,35 y menor a 0,76, por lo tanto el KC es 0,7223. Entonces ahora podemos ver la esbeltez límite. Si se cambian acá, la esbeltez límite para el ala es 0,64 KC por E partido en FI, la raíz, aquí 15, y en el caso del alma 1,49 la raíz de E partido en FI. 1,49 E partido en FI, y vemos los límites. Entonces, la esbeltez del ala 12.5, la esbeltez límite era 15, por lo tanto está ok, no es esbelto, y la esbeltez del alma 31 prácticamente, y la esbeltez límite 41, por lo tanto tampoco es esbelto. Entonces, ni las planchas o alas ni el alma son esbeltos.
Por lo tanto, ahora podemos ver las condiciones de borde. Podemos ver las condiciones de borde para evaluar la compresión. Si se acuerdan, para sacarla, nosotros vamos a necesitar vamos a encontrarlo acá. Para sacar la esbeltez, o sea, la resistencia nominal, va a ser la resistencia nominal en compresión, Pn, va a ser la tensión crítica por Ag. O sea, y ustedes lo pueden sacar. Para eso vamos a necesitar nosotros un factor K, KL partido en R, que es el factor de largo equivalente, que es según las condiciones de borde o los grados de empotramiento que tengan. Eso ustedes lo pueden hacer con esta ecuación de acá, que toma, si se acuerdan, ahí está el marco sin desplazamiento, el marco con desplazamiento, pero toma las condiciones de borde de los bordes. O sea, para recordarles, vamos a tener esto de acá. Entonces, si nos vamos lo tengo aquí, a la tabla CA7.1, esta sección de la ICC 360, aquí nos dicen cómo evaluar el G en cada punto. El G es la sumatoria de la elasticidad de las columnas por la inercia de las columnas partido en el largo de las columnas que llegan a ese punto, dividido en lo mismo con las vigas. ¿Ya? Entonces, para el caso de un marco sin desplazamiento, o sea, un marco sin desplazamiento, sideway inhibited o braced frame, se ocupa esto, y en el caso de que fuese un marco con desplazamiento, como muestra acá, ese delta, se ocupa esto de acá. ¿Ya? Esta tablita, pueden ocupar esta ecuación, o pueden ocupar la tabla, van a ver que nos va a dar lo mismo. Entonces, las condiciones de borde de la columna FE, si la ven acá, columna FE. Entonces, en este punto llegan dos columnas y una viga, son todas iguales, así que vamos a ver el G. Llega columna que tenía largo L4, columna que tenía largo L3, partido en la viga, entonces nos da el G de 4, y en el caso GE está empotrado, ahí, por lo tanto es 0. Podrían tomar como que infinitamente rígido. Teniendo entonces G igual a 0, GF igual 4, ustedes pueden meterlo en la ecuación de acá, y les va a salir que es 0,68 prácticamente. Si ustedes quieren ocupar el ábaco, pueden hacerlo acá. Entonces si ustedes ocupan, pueden ocupar esta herramienta de Windows, que es útil para estas cosas. Pueden ocupar la regla. Entonces nos vamos a parar en 0 en el punto inicial y 4 en el punto final. Pueden ir llevando hacia allá. Van a ver que estamos por ahí, ¿o no? Un poquito más. Ahí. Llegamos a 4, 0 y cruza. Tiremos una línea para ver que también cruza. Ahí se me corrió, disculpen. Ahí sí. Pueden tirar una línea con cualquier color, sí. Disculpen, se me corrió esto. Ahí sí. Entre 4 y eso, tienen la línea. Y ahora vemos. Cruzamos entre 0,6, 0,7, por lo tanto 0,65, y un poquito más de la mitad, 0,67, 0,68. ¿Ven que nos da lo mismo con la ecuación? Ya que están restringidos, tomamos los otros K en I y en Z, como 0,1 y 0,1, y podemos ahora ver las esbelteces globales. Entonces, la esbeltez global en X va a ser KX por L, L en este caso va a ser 5 metros, L4 acá, porque es el lado que va a pandear. Tenemos 5 metros, partido en el radio de giro, nos da una esbeltez de 38. En el caso de I, como estaba prácticamente restringido, por lo tanto nos da el KI de 0,1 por L partido en radio de giro, una esbeltez de 10. Y ahora podemos evaluar las tensiones de pandeo. Para ver las tensiones de pandeo, volvemos a la ICC 360. Las aplicaciones de
aquí. Entonces tenemos para elementos en compresión, sin elementos esbeltos, acuérdense, no era esbelto. Entonces tenemos que Pn va a ser F crítica por el área gruesa, y para calcular F crítica tenemos que ver dos condiciones, que son las de acá. Entonces, la tensión elástica de Euler se calcula como esto de acá, pi cuadrado E partido en esto, pi cuadrado E partido en la Peltez. Lo ponemos como función porque tenemos una para X y una para Y. Y evaluamos entonces el EFEZ. Aquí, without slender elements. Ahora sí, aquí está. Entonces, ustedes se van a esta sección de acá, tienen que ir viendo cuál aplica, y en este caso aplica esta. El FE va a ser esta ecuación de acá. Y ustedes tienen que elegir entonces la mínima entre las que calculamos, entre esta que calculamos, esta, y la elástica de pandeo torsional. Nos da que la mínima es esta de acá, 13,0822. Acuérdense, está restringido para este pandeo y para el pandeo torsional, por lo tanto nos da unas tensiones súper grandes en comparación a la otra. 13. Entonces, la resistencia entonces, ahora podemos evaluar arriba, con estas condiciones de acá. Si es que FS menor a 0,44 por Q por FI, eso es lo mismo, ese 0,44 es 1 partido en 2,25, entonces es jugar con eso, pero ven estos dos cambios. Si es que se cumple eso, F crítica es 0,877 por FS, o sea, esta ecuación de acá. Si es que KL partido en R mayor a 4,71, o esto de acá, o lo que les puse en Let's Math Studio, que es lo mismo, se calcula así, y si no, se calcula así. Entonces, tenemos todo acá, nos da que la tensión crítica es de 2,333, por lo tanto, la resistencia nominal, que va a ser el área de la sección, por la tensión crítica, va a ser de 100 toneladas. Ahora para el problema 2, tenemos lo siguiente. Sí, se está abriendo, ahora sí. Para el problema 2 nos preguntan si se requieren atizadores de carga para esta viga de acá. Una viga simplemente apoyada que tiene una carga P al medio. Si tiene una carga P al medio, se nos va P medios a cada lado. Entonces nos dan la sección de la viga, que es una IN 70 por 162, y la carga, que son 60 toneladas fuerza, el largo, que son 500 centímetros, y el largo equivalente, el mismo largo, 500 centímetros, o sea, 5 metros. Entonces, nos piden asumir que las cargas concentradas se aplican sobre placas, esa de ahí, de 100 por 100 por 25, y asuma que la viga se encuentra impedida de volcar en sus extremos. O sea, para ver los atizadores, vamos a ver la condición de aplastamiento en estas secciones, ¿ya? Entonces, tenemos que ver si el alma, por sí sola, aguanta el corte, o sea, la compresión que se va a generar ahí. Tenemos a 0 STM a 36, por lo tanto lo mismo que antes. Vamos a diseñar con ASD, aquí nos dan los factores, aquí los tenemos, los datos. Tenemos el ancho de esto, o sea, el ancho de la placa son 10 centímetros, la fuerza aplicada son 60 toneladas, la altura, según el perfil, son 70 centímetros, el ancho de abajo, 35, el espesor del alma, 0,8 centímetros, el espesor del ala, 2,2 centímetros. Por lo tanto, un factor K que se calcula acá, se lo voy a mostrar en la ICC. Si ustedes se van a la ISC, en la parte, en el capítulo J, que habla de elementos con cargas concentradas, van a ver estas cosas de acá, que nos dicen a dónde ir para calcular la fuerza disponible. Y aquí tenemos, acá, para el aplastamiento para el alma. En este caso, ocupamos un factor de ASD de 1,5 y nos dicen que la resistencia nominal se puede calcular de la siguiente manera. Cuando la fuerza concentrada fue aplicada a una distancia más grande que esta distancia,
se ocupa la primera ecuación, que es la tensión de fluencia por el espesor por 5K más LB. Y en el caso de si es que la fuerza está dentro de esa distancia D, o sea, por ejemplo, para estos casos, que está dentro de la placa, por así decirlo, desde que están adentro del elemento, se calcula en la misma ecuación, pero con 2.5K. K es entonces la distancia desde la cara de afuera hacia el top de fillet, que es el espesor del ala más el espesor del alma. Entonces, para el centro, pueden ver y revisar, se calcula la resistencia como 5K más N siendo el largo de la placa donde se apoya, 5K más N por FI por el espesor, por lo tanto 50,6. Y para los apoyos tenemos 2,5, por lo tanto la resistencia son 35. Tenemos el factor de 1.5, por lo tanto podemos comparar el tiro si es que el alma por sí sola es capaz de aguantar la fuerza aplicada a PA. Vemos omega por PA partiendo la resistencia, 1,8, o sea, no cumple. Y para los apoyos, omega por fuerza partiendo la resistencia. En el caso de los apoyos se ponen 2 atizadores. Tampoco cumple. Por lo tanto, se requieren atizadores tanto en el centro como en los apoyos. Para calcular estos atizadores, si ustedes van a las secciones de acá, leyendo esto, cómo calcular, se tiene que calcular a compresión, como un elemento a compresión. Haciendo eso, entonces, vamos a necesitar las veltes del elemento. Las veltes del elemento se ocupan ciertos largos equivalentes que salen en el capítulo J, que hay que tomar la distancia 0,75 veces la distancia para calcular como distancia efectiva, por así decirlo. Entonces la veltes va a ser la altura h partido en el radio de giro. Entonces, este número acá es el radio de giro, simplificado ya, porque se cumple el área, pueden calcularlo ustedes. Entonces, la veltes nos va a dar 95. Tenemos que ocupar un factor omega 1,67. La tensión crítica va a ser lo mismo que antes, pi cuadrado E partido en la veltes al cuadrado, va a dar esto. Entonces, lo mismo que antes, la tensión crítica se calcula de la misma manera, nos da 1,56. El área total se calcula acá, el área del alma, del alma del atizador, por así decirlo, hay que tomar una distancia de 25 veces. El atizador tiene que medir 25 veces su espesor, por eso 25 t cuadrado. Y la resistencia nominal, entonces, va a ser esa tensión, la calculada por el área gruesa. Y el área gruesa va a ser el área del atizador, que es AW, más el área de la sección donde pasa el atizador. Entonces, ahora la resistencia nominal va a ser de 121. El factor de utilización va a ser 0,82. Por lo tanto, ahora cumple. Con atizadores de 18 milímetros, que eso es lo que fijamos acá. El espesor del atizador. Si se fijan, los apoyos, el centro estaba más cargado que los apoyos. Entonces, nosotros, la idea es ocupar el peor caso, y la idea no es ocupar atizadores distintos en el centro y los apoyos, porque después, construyendo, se pueden equivocar. Pueden poner los de los apoyos en el centro y al revés, y puede quedar una embarrada. Entonces, normalmente se ocupa el peor caso para todo. Como tercer ejercicio que tenemos esto de acá. Nos piden verificar si es que la zona panel cumple. La zona panel siendo los nodos de acá, ¿cierto? Donde se generan grandes momentos plásticos, en caso de que se generen rótulos plásticos. En caso de no cumplir, resolver el problema. ¿Cómo se resuelve el problema normalmente? Poniendo una zona panel, cambiándola a una plancha. Cambiando una plancha ahí y haciéndola más gruesa. Vamos a tener vigas IN50 por 77, columnas HN25 por 87.4,
nos piden considerar que las vigas alcanzan su momento máximo en sus extremos, las almas se encuentran en el mismo plano, y el largo de estos son 4 metros, o sea, 8 metros, 4 metros. Y aquí nos dan la información de las propiedades de las HN y de las IN, o sea, columnas, vigas. Como siempre, a 0 a 36, por lo tanto, estas condiciones de acá. Y las secciones, el módulo plástico, este es lo importante que vamos a ocupar. Para las vigas son de 1917 centímetros cúbicos, la altura 50, el espesor de las alas 1.2, la altura de la columna va a ser 25 centímetros, el ancho de las alas, o el espesor de las alas de la columna 1.8, el ancho del alma de la columna 1 centímetro, y eso, y la altura del alma de la columna va a ser esto de acá, 21,4. Entonces, según ASD, aquí tenemos, para el método LRFD, el momento máximo, que nos dicen que va a alcanzar en sus extremos, va a ser MU, o sea, el momento plástico. Y en el caso de ASD, el momento máximo lo vamos a tomar como el momento plástico partido en 1.5. ¿Cuál es el momento plástico? El máximo que puede alcanzar la flexión, la sección cuando ya está toda plastificada, y es la tensión de fluencia por el módulo plástico dividido en 1.5, en este caso para ASD, nos da un momento admisible, o sea, el máximo, de 3.233 toneladas por centímetro. El corte que esto genera, como han visto ustedes en sus clases, si se fijan, esta es como la palanca del brazo, tal que fuerza por distancia igual a momento. Entonces, el corte que genera este momento plástico es ese momento plástico que calculamos dividido en el brazo de la palanca, nos da 66 toneladas. Y ahora chequeamos esto a corte. Entonces, la resistencia a corte, si ustedes se van al capítulo de corte, van a ver que hay que calcular un factor KB, que en este caso es 5, calcular los límites de pelteses, lo mismo, nos da esto acá, por lo tanto el CB es igual a 1, y pueden ir viéndolo en detalle, y el área que resiste el corte va a ser el alto de la columna por el espesor del alma de la columna. Esa es la zona que resiste el corte. La resistencia al corte nominal es siempre 0,6 por FI por AB, el área que resiste el corte, la tensión de fluencia, este factor no es un factor de reducción, sino que es un factor de resistencia al corte, y este factor de reducción C sub B, que en este caso no se reduce porque es 1. Nos da 38 toneladas, y con un paracorte, omega B de 1,67, que se podría ocupar 1.5 si no, se acepta también, nos da que el factor de utilización, que va a ser el corte generado por ese momento plástico, que era 66, dividido en B nominal, dividido en omega, nos da casi 3, o sea, no cumple, y rotundamente no cumple. Por lo tanto, vamos a tener que reforzar esa zona o la zona panel. Para reforzar la zona panel, existen diferentes formas, pero una de las más simples es ocupar una plancha de refuerzo adicional. En esa misma zona, cambiar el alma por un pedazo de acero más grueso, un panel de acero más grueso, solo en la zona panel. Entonces vamos a hacer esto que es más fácil. Probaremos con un espesor de alma en esa zona de 2,8 centímetros. Entonces ahora podemos volver a calcular la resistencia al corte, que es lo mismo que antes, el área que resiste el corte va a ser el alto de la columna por el espesor del alma nueva, son 70 centímetros cuadrados, la resistencia al corte, lo mismo que antes, nos da 106, y calculando el factor de utilización nos da 1,04, y eso se acepta hasta 1.05. Ya más de 1.05 se dice que falla, pero 1.05, un error de un 5% no es muy bueno eso, es muy poco error. Por lo tanto, en el alma vamos a necesitar con 2.8 centímetros, o sea, cambiando esta zona por un alma de 2.8 centímetros, cumplimos. Con eso ya se cumple la resistencia al corte.
Para nuestro otro problema, tenemos este detallamiento. Tenemos una columna y una viga que llega para allá. Nos piden determinar si este detallamiento que estamos mostrando acá, si cumple o no. Entonces son atizadores que se ponen de 14 milímetros, la zona panel, que es de 10 milímetros. Eso, entonces, los elementos, ambos, tanto columna como viga, son IN30 por 44.6. Nos piden no verificar soldaduras. Las planchas de zona panel se extienden 15 centímetros más allá de los atizadores, que es uno de los requisitos que hay, entonces 15 para allá, 15 para allá. Y la columna está atizada en todo su ancho, o sea, está todo el rato tomada. Tenemos aquí, para las vigas y columnas, que son IN30 por 44.6, la información de la sección, y tenemos los datos para calcular. Entonces, la tensión de fluencia, lo mismo que antes, una 0,36, y diseñaremos con ASD. La información, de nuevo, se va a generar un momento máximo acá en las vigas. ¿Ya? Ese momento máximo se calcula así. Es el momento plástico dividido en 1.5 para el caso de ASD. Haciendo eso entonces, nosotros vamos a necesitar el módulo plástico, que va a ser casi 700 centímetros cuadrados, cúbicos, perdón, la altura, que son 30 centímetros, el ancho de abajo, 20 centímetros, el espesor, que va a ser... Ahora sí, disculpen. Tenemos entonces el espesor de 1 centímetro, y ahora sí, el momento plástico, o el máximo que se va a generar, es la tensión de fluencia por el módulo, igual que antes, dividido en 1.5 porque estamos en ASD, y esos son 1177,3 toneladas por centímetro. El corte que se genera, debido a ese momento que se generó ahí, el momento plástico, igual que antes, que el ejercicio anterior, va a ser ese momento dividido en el brazo que se genera, que es la altura de la zona panel, por así decirlo, menos el espesor de el ala, que da 40,6 toneladas. La máxima resistencia posible que se generaría en la columna, ahí, entonces vamos a ver si cumple, son 0,6 por FI por el área que toma el corte, que es el alto de acá, el alto de la viga, o sea, este alto de acá, por el espesor de el alma. Entonces 0,6 FI por el área da 45. Si tomamos el factor de utilización, nos damos cuenta que es 1.5, por lo tanto la zona panel no cumple. Entonces, la zona panel por sí sola. Entonces, por eso se ocupan atizadores. Son esos de ahí. Tum, tum. Los atizadores de 1.4 centímetros, no habían dicho, ¿cierto? Sí, 14 milímetros. De nuevo, el cálculo de atizadores, igual que el segundo ejercicio que hicimos, la esbeltez se toma un largo de 0,75, un largo equivalente, como el K, KL partido en radio de giro, nos da una esbeltez de 52. Tomando eso entonces, la tensión elástica va a ser de 7,3 toneladas por centímetro, la tensión crítica hay que evaluarla y nos da 2,2. Entonces, el área que va a resistir, el área del atizador va a ser de nuevo 25 veces el espesor de largo por el espesor, y ahí nos da el área. El área del alma, claro. Entonces la resistencia nominal va a ser la tensión crítica por el área del atizador y el área anterior que teníamos, sin atizador, ¿cierto? Que va a ser lo del medio más el atizador. Eso nos da una resistencia de 112, a diferencia de antes que teníamos una resistencia con presión menor. Tomando eso entonces, el corte que se genera, o sea, compresión, dividido en la resistencia, nos da 0,6. Por lo tanto, el atizador cumple. ¿Qué pasa? La zona panel por sí sola no cumple. Y los atizadores cumplen
por aplastamiento, igual que lo que vimos antes, de ese corte alto que se genera. Entonces, no, el detallamiento de la columna no cumple. ¿Recuerden por qué? Porque la zona panel no cumplía por sí sola. El corte que se genera, cuando se genera la rótula plástica acá, se genera un gran corte, la zona panel no es capaz de resistir ese corte. Los atizadores por lo menos sí son capaces. De ese corte gigantesco que se genera ahí, los atizadores son capaces de no aplastarse. El siguiente ejercicio que tenemos también es de acero. En el siguiente tenemos este marco, que tiene L de altura, L, 2L de ancho. Nos piden determinar el máximo valor admisible de la carga F. Esa carga ahí, que es 1.5F, 1F, 0.5F y 10F para abajo. Nos piden determinar el máximo valor posible, tal que las cosas no fallen. No fallen por flexión o flexión o compresión. El largo son 4 metros, o sea, 4, 8. Las vigas son IN 40 por 49.3. Y el largo equivalente, por así decirlo, de las vigas, tanto en I como en Z, va a ser L cuartos. Las columnas, que son 20 por 54 por 8, 54.8 digo, el largo va a ser L medios, las almas de todos los elementos se encuentran en el mismo plano, nos piden evaluar C sub B, o sea, el coeficiente del diagrama de momento para flexión, en caso de aportar, y evaluar KLX utilizando los grados de empotramiento. Lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, ese que calculábamos los G. Entonces, en este caso, para partir, como no sabemos cuál es la fuerza máxima que va a hacer, se toma una fuerza unitaria. Vamos a poner 1 tonelada. Entonces, si le ponemos 1 tonelada, las fuerzas son de 10 para abajo, ¿cierto? Porque eran 10F, y 1.5F, 1F, 0.5F, lo mismo ahí. Con eso tenemos estos diagramas de esfuerzo interno. O sea, tenemos la compresión, súper alta en las columnas, súper baja en las vigas, y la flexión, así. Entonces, vamos a verificar para flexión primero. Verificaremos la viga más exigida, que son las vigas que son IN 40 por 49.3. El momento más alto que tenemos en las vigas es acá, 981,9, o sea, 982 toneladas de fuerza por centímetro. Fíjense, el valor más grande, por lo tanto, vamos a tomar ese valor. Como son cargas cíclicas, aquí positivo, negativo, después, si fuese para el otro lado, como si fuese un sismo, digo, tendríamos positivo, negativo, eso. Entonces, el largo, nos dijeron que era L cuartos, ¿cierto? Entonces, tenemos el largo de 1 metro, el C sub B de 1 y el momento máximo 982 toneladas por centímetro. Vemos entonces para flexión la clasificación de las alas y del alma. Tenemos que ver las esbelteces. Entonces, la esbeltez del ala 22,86, eso se calcula con lo mismo que vimos antes de la ISC. Acuérdense en la tabla, se lo voy a mostrar para que se acuerden, pero la tabla B4.1.A, aquí pueden calcular las esbelteces y los límites para compresión y para flexión. Las esbelteces para esbelto, no compacto y compacto. Entonces, volviendo, tenemos las alas entonces serían compactas porque su esbeltez es menor que la de referencia, que sale ahí. Lo mismo con la esbeltez del alma, por lo tanto,
Ya que las alas son compactas y el alma es compacta, la sección entera es compacta. Por lo tanto, se calculan las cosas en el capítulo E, van acá. Entonces, para el caso de esta sección, tienen que, si es que no tienen elementos esbeltos, acá, y con elementos así. Esto es para compresión. Para flexión, lo mismo. La misma onda. Evaluando entonces. Tenemos los momentos, vemos que el factor de utilización es de 0,65 para la viga más exigida. Tenemos acá 0,65. En el caso de la columna más exigida, en flexión, vamos a tener que es 698, que se cumple, ¿dónde se cumple? Acá, en la base, ¿cierto? 698,3 toneladas de fuerza por centímetro. Lo mismo se evalúa por flexión, entonces. Se ve el largo, según lo que nos habían dicho arriba, el LB, que era L medios, de 4 metros, el C sub B, que se toma considerando diagrama lineal, ¿cierto? Para esto, de 1.7. Clasificamos las alas y el alma con sus esbelteces. Vemos que ambas son compactas, por lo tanto la sección entera es compacta. Y los parámetros para el cálculo de flexión: el momento plástico máximo, el momento máximo que se genera, etc. Y ven que el diagrama de utilización, el factor de utilización es 0.8. Por lo tanto, cumple la viga y cumple la columna. Y ahora vamos a ver para compresión. ¿Qué elementos están en compresión? Las vigas apenas, ¿cierto? Pero las columnas sí, y alta, ¿cierto? Acá tenemos 35.3 toneladas de compresión. Entonces vamos a verificar esa columna de ahí. Calculando los G, de nuevo. Tenemos un G superior y un G inferior, en este caso. G inferior está empotrado, por lo tanto 0. El G superior tenemos que ver la sumatoria de la elasticidad de las columnas por la inercia de las columnas, partido en largo, dividido en lo mismo, pero con las vigas que llegan a ese punto. Entonces, llegan dos columnas y llega esa viga. Calculando el G, entonces, con esta cosa, si se fijan, no está la elasticidad ahí porque se asume que es el mismo acero acá y acá. Entonces, se va. ¿Ya? Entonces, la inercia de las columnas, partió en largo de las columnas, que llegan a ese punto, partió en lo mismo con las vigas, nos va a dar que el G superior es de 1,16 y el G inferior es de 1.2. Si ustedes van acá a la ICC, lo mismo que hicimos antes, la tabla C a 7.1, toman para esto de acá, llegan a el factor K de 1.2, que lo sacan de acá. Ya, perdón, para marcos que sí se pueden, marcos de momento. ¿Ya? Para marcos que sí se pueden desplazar en delta. Si se fijan, acá está todo rígido y solo hay rotaciones, pero no hay desplazamientos. Entonces el K, acá, si ustedes calculan entre 0, que es el inferior, o sea, el punto A, y el punto B, que es el superior, que era 1.2, si no me equivoco, 1.5, 1.2, entre ahí, entre todas esas cosas, van a sacar el K de 1.2. Perdón, 1.16 era el G. Entonces si separan entre 0 y 1.16, que debe ser como por acá, y tiran la recta para allá, llegan a más o menos 1.2. Cruzan por acá. Así que este es nuestro K. Después entonces, tomando los factores, el K para el pandeo, dentro del plano, es K por L, ¿cierto? Entonces eran 400 centímetros por el K. En el otros casos, se toman 200, 200, que sale ahí arriba. ¿Qué más tenemos entonces? Para verificar en compresión, vamos a la tabla que les mostré antes y chequean si es que las alas y el alma son compactas, no compactas, esbeltas, etc. Ven entonces que cumple que son no compactas,
por lo tanto, las dos son no compactas, por lo tanto, la sección es no compacta. Calculando según las cosas que de la ICC, ustedes van a llegar a la tensión crítica, la tensión elástica, perdón, ahí sí. La tensión elástica es de 6,5, el Q de 1, esto se lo pueden ver con la NSH 427, ¿recuerdan? Que se basa en la ISC. La tensión crítica, 1.287, por lo tanto, el omega por la tensión nominal dividido la tensión que se genera ahí, dividido en la tensión crítica, nos da 0,4. Por lo tanto, ok. Pero si se fijan, por flexión cumple, por compresión cumple, solas. Pero como están las dos cosas, o sea, esta cosa tiene compresión y flexión, tenemos que ver la interacción entre esas dos cosas. La interacción se calcula así, que es como el factor de utilización debido a la compresión y el factor de utilización debido a la flexión, la suma. Si hacen esto, llegan a que es 1.10. Por lo tanto, no cumple, por interacción de flexión y compresión. Por lo tanto, la carga, esa de 1 tonelada, era muy grande, y tenemos que achicarla. Podríamos ir iterando, ir probando, pero ya que todo esto es lineal, tanto los esfuerzos como todas estas cosas que calculamos, yo voy a tomar la carga, que era 1, y la voy a dividir en el factor de utilización, que es 1.1. ¿Cierto? Achico la carga en eso mismo que me pasé para que me dé 1. Entonces, la carga ya no va a ser de 1 tonelada, sino que va a ser de 0,91 toneladas. Haciendo eso mismo, y recalculando, ustedes van a llegar, si quieren tomarlo como ejercicio, así aprovechan de practicar, el PR, o sea, la resistencia nominal a compresión, le va a dar 32.1 toneladas. La resistencia nominal a flexión le va a dar 635. Si ahora ven la interacción entre estas dos cosas, va a llegar que en compresión es 0,36, son esas dos cosas. O sea, si se fijan acá, perdón, es el factor por el que achicamos la carga por la tensión. Asumo que me da que va a ser lineal toda esta cosa. Lo mismo con la flexión de la columna más exigida. 0,79, que es 0,91 por 0,79 me da 0,72. Si yo sumo estas cosas, me da 1. Entonces, revisando de nuevo, ¿qué es lo más importante de esto? Recuerden siempre chequear cuando van a evaluar a compresión de marcos ya más complejos, o sea, algo como de este tipo, que tienen que sacar el K según la ecuación de acá. O sea, según el diagrama ese que les mostré. Que tienen que sacarlo de acá. Así se calcula el K para marcos de momento, o sea, que tienen desplazamiento. Y si son marcos sin desplazamiento, se ocupa este otro. Son los K mucho más chicos, porque hay deformaciones mucho más chicas. Este otro ejemplo que tenemos acá, pasamos ya a hormigón armado. En este caso tenemos, ahí sí ya, tenemos esta columna con una masa. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden determinar la armadura requerida por esta columna de hormigón armado, de manera que la estructura pueda ser instalada en zona sísmica 3, con suelo 3, de acuerdo a los requerimientos de la norma chilena 2369. ¿Ya? Nos dicen entonces que el hormigón es hormigón estructural H30, o sea, lo correspondiente a un G25, porque esta es la nomenclatura antigua, por eso FC' de 250 kilofuerza por 100 centímetros cuadrados, y el acero de hormigón armado, el típico, A630 420H. Por lo tanto, con una fluencia de 4.2 toneladas fuerza por centímetro cuadrado. La columna es una columna cuadrada de 40 centímetros de cada lado y recubrimiento al eje de las barras de 5 centímetros. Para efectos prácticos de esto, vamos a considerar que toda la masa involucrada se puede concentrar en el nivel superior, que está a 5 metros. O sea, vamos a tomar
esa distancia, 5 metros, y que pesa 20 toneladas. Entonces, sí. Las solicitaciones sísmicas van a depender de la dinámica de la estructura, ¿cierto? Pero, como es prácticamente un puro grado de libertad, que es este desplazamiento así, esta cosa va a responder en el primer modo, por lo tanto vamos al tiro a calcular esa rigidez con este grado de libertad. ¿Ya? Entonces, tomando esto como un voladizo, en el que, en que la deformación, si se acuerdan, PLQ partido en 13i, por lo tanto la rigidez es 3i partido en LQ. Podemos calcular todas las cosas, porque la elasticidad del hormigón, 15,1, raíz de C', etc., nos da 240 casi toneladas de fuerza por centímetro cuadrado. La inercia de la columna, inercia bruta, BHQ partido en 12, por lo tanto, muchos centímetros a la cuarta. Tomando la rigidez, lo que les comenté antes, podemos calcular, y vamos a llegar a 1222,4 kilogramos fuerza por centímetro. La frecuencia en hertz, en radianes por segundo, perdón, es la rigidez por G, porque necesitamos la masa en unidades de masa, no de peso, K por G dividido en omega, que calculamos recién, dividido en la masa, nos da 7,74 radianes por segundo. Entonces el periodo, que es la frecuencia angular, o sea, 2pi partido en omega, nos da 0,81 segundos de periodo fundamental. Entonces, de la 2369 armamos el espectro. Entonces, para estructuras de hormigón armado, el amortiguamiento se considera un 5%. El factor de reducción, R, para estructuras de tipo péndulo invertido, como es lo nuestro, que es una pura masa arriba, el R se toma como 3. Es zona sísmica 3, por lo tanto la aceleración efectiva va a ser 0,4 G. Con los parámetros anteriores podemos calcular todo esto. Se puede calcular el coeficiente de importancia, que es 1, etc. Porque importancia normal. Calculamos entonces el espectro acá, que tiene su máximo en prácticamente 0,28, 0,27, así. 0,28, perdón, porque se puede sacar el C máximo, 0,28, por lo tanto, acá. Y el C mínimo, 0,1. Ya. Calculando todas estas cosas, si nosotros nos paramos a los 0,81 segundos, acá, tenemos que el coeficiente de acá es 0,227, que es menor al máximo, mayor al mínimo, por lo tanto, cumple. Y ese coeficiente tomamos, entonces. De eso, entonces, viendo que el coeficiente se calcula así, si es que no quisieran armar el espectro, pueden llegar y calcular el coeficiente correspondiente a ese periodo. El coeficiente es 0,226, 0,227, lo mismo. El corte, entonces el corte basal, que va a tener esto, o sea, el corte que le va a llegar a la columna, es el coeficiente sísmico por el coeficiente de importancia por la masa. Por lo tanto, coeficiente de 0,226, coeficiente de importancia de 1, y la masa de 20 toneladas, no me equivoco, nos da 4,5 toneladas de fuerza. El corte basal. Que es la fuerza, por así decirlo, con la que es empujada, con la que se mueve la masa superior. Tomando entonces el momento último, porque en hormigón armado se diseña en el RFD, por lo tanto, asumiendo que eso es como carga muerta, el momento último es 1,4 veces la carga muerta, o el momento producido por la carga muerta, que va a ser Q por L. Si lo ven, aquí me empujan con Q para allá, L, por lo tanto el momento que se genera, Q por L. Y por 1,4 por ser el RFD. Eso nos da 31,6 toneladas de fuerzas por metro. Entonces, este elemento es un elemento flexo-comprimido, o sea, está en flexión y en compresión. Pero el esfuerzo de compresión, y vamos a chequearlo, es súper bajo, por lo tanto no afecta y vamos a diseñar esto solo para flexión. Entonces, si ven, el factor de utilización para compresión se calcula así: 1,2 veces la masa partido en el área gruesa por la tensión
de rotura del hormigón, FC, nos da el factor de utilización de 0.06, o sea, prácticamente nada. Entonces vamos a diseñar esto solo para flexión. Vamos a olvidarnos que tiene compresión. Entonces, teniendo todas esas cosas, nos queda solo ver la armadura necesaria, ¿ya? Entonces, la columna va a tener armadura simétrica, ¿cierto? Porque la solicitación sísmica va a ser para los dos lados. Entonces, revisaremos si esta será exigida por requerimientos de compensación de resistencia. Aquí vamos con esto, lo voy a mostrar. Calculamos el momento nominal de solo una fila de acero. Les voy a mostrar. El beta 1, según los parámetros del hormigón, esto lo pueden ver con la NSH 170, si no me equivoco. El beta 1, 0.85, para eso todo el bloque Whitney o el modelo Hognestad, ahí lo pueden ir viendo. 0.85, una cuantía que se calcula según eso, de 0.319 por beta 1, según las ecuaciones que hay en la NSH 170. Un phi de 0.9, porque estamos en LRFD, entonces nos da una cuantía de 0.271, un doble omega, digo, un 0.271, la cuantía la vemos después. El momento nominal, según las ecuaciones que hay ahí, es ser omega bd cuadrado por fc por 1 menos 0.59 omega. Calculando esto, y phi por mn, porque es el RFD, la resistencia nominal disminuida, van a ser 25 toneladas de fuerza. Acuérdense, no, el momento último eran 32, momento nominal 25, así ya sabemos que no vamos a cumplir, con solo calculando el acero en tracción. Entonces, calculando entonces el acero necesario para esto, según este omega, se calcula así, omega por b de fc partiendo de phi, nos da 22,6 centímetros cuadrados. Entonces, de acuerdo con lo que definimos antes, la columna solo con armadura de tracción no va a ser capaz de resistir la flexión. Entonces vamos a calcular cuánto necesitamos de acero en compresión, por lo menos, para poder cumplir, ¿ya? Entonces, con el típico diagrama, acuérdense de estas cosas, el beta 1, el 0.85 FC', el bloque Whitney que se llaman, revisen su ramo de hormigón para acordarse de estas cosas. Tenemos el acero en tracción y vamos a tener acero en compresión, y nosotros queremos calcular ese, ¿cierto? Entonces, calculando con todas estas cosas, nosotros vemos el delta, por así decirlo, el delta de momento necesario para resistir. Uy. Y ahora sí. El delta de momento necesario, o sea, lo que nos falta, es la diferencia entre el momento último partido en phi y la resistencia nominal. Entonces nos faltan para cumplir 7,3 toneladas de fuerzas por metro. Eso es lo que nos falta, por así decirlo. Entonces, calculándolo según estas cosas, el delta de acero que nos falta es ese momento. Bueno, esto es como fuerza, o sea, área por fluencia va a ser fuerza, por brazo va a ser momento, delta momento, y la distancia en la que está, que es d menos d1, menos d', por así decirlo, nos va a que nos falta 5,7 centímetros cuadrados para poder resistir. Entonces, el área total va a ser AS1, que es la inicial que teníamos, más este delta que acabamos de calcular. Por lo tanto, el área total de acero va a ser 28 centímetros cuadrados. Ahora, ¿ya? Que corresponde a una cuantía de 0,018. O sea, del 1,8%. Entonces, si suponemos que tanto la armadura en tracción y compresión se encuentran fluyendo, vamos a poder encontrar el eje neutro, que es para poder calcular la resistencia, ¿cierto? Vamos a poder encontrar este C, asumiendo que tanto acá como acá están fluyendo. Entonces, calculando el A, que es esta distancia de acá, acuérdense de hormigón, a ese el área
de acero por FI partido en 0,85 FC por B nos da 11,16. El eje neutro, entonces, A partido en beta 1, nos da 13 centímetros. Y C partido en D nos da 0,375. El que más necesitamos es C. Acuérdense. Entonces, si es que efectivamente teníamos razón, ahora que ya sabemos el C, podemos volver a chequear si es que efectivamente están fluyendo las dos barras de cero. Sabemos que abajo sí. No sabemos si arriba está fluyendo. Entonces chequeamos. Evaluamos la deformación de arriba, según esto de acá. Abajo, con el hormigón de arriba fallando, con todo el tema, podemos calcular la deformación de acero. Y tenemos que es de 0,002, que es igual a la de la fluencia, por lo tanto, está fluyendo. Así que está bien el cálculo ese que hicimos para el eje neutro. Se requieren entonces, como calculamos antes, 28,3 centímetros cuadrados de armadura de tracción como de compresión. Con eso vamos a estar bien. Entonces, la cuantía total axial, por lo tanto, la armadura en tracción más la de compresión, por lo tanto, 2 veces, dividido en el área gruesa de la columna, nos da 3,5%, que es súper alto. Para poder calcular entonces la flexocompresión de esto, para no tener que armar el diagrama entero de interacción, podemos ocupar los ábacos entregados por Kerdawasa, que si ustedes los tienen disponibles. Yo les voy a mostrar acá cómo ocuparlos. Entonces, según los ábacos esos, tienen ciertos parámetros, que es el gamma, que es la altura de la viga, o sea, D menos D1, o sea, D', dividido en H, nos da 0,75, y también tenemos que calcular el momento dividido en esto de acá, FC por B por H por H. Y eso nos va a dar 0,198, o sea, 0,2. Y vamos a ver los ábacos. Los ábacos van de 0,6, 0,7, 0,8. Entonces, ya que tenemos 0,75, vamos a irnos al siguiente, que va a ser el de 0,8, porque no hay 0,75. En PU, acuérdense, les dije que en compresión no había casi nada, así que ni siquiera lo vamos a considerar. Entonces PU va a ser 0, por lo tanto, PU dividido en algo, 0. El MU, esto que calculamos acá, guión FC', que es esto, por área gruesa, B por H, nos va a dar 0,2. Con esto, obtenemos, según el ábaco, una cuantía de 3,2%. Vamos a ver. Aquí entonces, aquí tenemos el ábaco. El ábaco típico es este. Diagrama de interacción. Axial contra momento. El FC' del hormigón que estábamos ocupando eran 25 megapascales. La fluencia del acero 420 y el gamma, ese parámetro que les dije que dependía de la geometría, vamos a tomar 0,8. Era 0,75, así que vamos a tener que corregirlo. Eso. Para este caso, ¿cierto? Para armadura de tracción y compresión, o compresión-tracción. Da lo mismo porque es para los dos lados. Pero según este eje, ¿cierto? Que se comprime, tracciona, o se comprime, tracciona. Tomando esto entonces, si entramos al ábaco con el MU de 0,2 y el PU de 0, caemos en este punto, ¿cierto? Entonces estamos cerca de la cuantía de, ¿cuál es esta? De 3%, y la siguiente, que es la cuantía de 4%, la cuantía necesaria para cumplir. Entonces, entre acá y acá, si esto es la mitad, o sea, 3%, 4%, la mitad sería entre 3 y 4 por acá, entonces 3,2, 3,3%, más o menos. Y eso es lo que tenemos antes. Entonces, nosotros con estos parámetros entramos al ábaco y tenemos la cuantía necesaria para cumplir de un 3,2%. Más o menos, 3,2, 3,3, porque son medio empíricos. O sea, es difícil verlo porque es un ábaco. El ábaco no corresponde a gamma 0,75, sino que a gamma igual 0,8. Por lo tanto, vamos a corregir. Entonces, haciendo regla de 3,
entre 3.2, que era lo que calculamos, por 8 partido en 7.5. Esto es, la cuantía es a 3.2, tal como el ábaco de 8 es a 7.5. Nos va a dar que la cuantía va a ser en verdad de 3.4%. Entonces la cuantía necesaria no va a ser 3,2%, sino 3,4%. ¿Por qué? Porque el gamma era de 0,75 y no de gamma igual 0,8. Acuérdense eso. Listo entonces con eso. Entonces, cumplimos, estamos dentro. Porque nos dicen la cuantía necesaria para poder cumplir era de un 3,4% y nosotros estamos poniendo 3,5%. Así que estamos bien, estamos dentro. La cuantía es mayor y no muy mayor. El acero que nosotros estamos disponiendo eran 28,3 centímetros cuadrados a cada lado, ¿cierto? Entonces, la columna tiene 40 centímetros, el recubrimiento es de 5 centímetros, por lo tanto, entre las barras, o sea, entre acá y acá, tenemos 30 centímetros. ¿Ya? Nosotros no podemos tener muy poco espaciamiento. No se puede tener muy poco espaciamiento entre barras, por temas de hormigonado y además por temas normativos. Por lo tanto, voy a elegir, se elige ocupar 5 barras, a lo más 5 barras, porque con 5 barras tenemos una separación al eje de 7,5 centímetros. Si pusiéramos más barras, esa separación sería más chica y es muy chico eso. Así que vamos a ocupar a lo más 5 barras por lado. Teniendo entonces los diámetros que se venden: 6, 8, 10, 12 en rollo y de 6 a 36 en recta, barras rectas digo, de este tipo de acero. En este caso nosotros vamos a ocupar este. Aquí tenemos una tablita que tienen en los manuales de Gerdawasa, que son súper útiles para ver la cantidad de barras rápido, porque están acá el phi, o sea el diámetro externo, y el número de barras. Entonces, nosotros necesitamos 28,3 centímetros cuadrados. Si ven, acá con 5 phi 18 estamos casi, pero todavía no llegamos a los 28,27. Entonces, vamos a tener que ocupar barras más grandes que 18. Pasamos a las siguientes, que está. Perdón, nosotros necesitamos 28,3, claro. 5 phi 22 no cumplen. Ahí está, perdón. 5 phi 18 eran 12,72. Necesitamos 28. No te había visto el perímetro. Así que necesitamos harto más grande que phi 18. Phi 22 no cumple. Phi 25 tampoco. Y phi 28 cumple más o menos cerquita. 30,79. ¿Qué otras opciones tenemos? Podrían ser 4 phi 32. Nos da 32 centímetros. Necesitamos 28,3. Estamos más o menos cerca. Medio lejos. 3 phi 36, ya esas son barras súper grandes, que no es recomendable poner barras tan grandes por cuando se necesitan doblar para hacer la enferradura. Y si ocupásemos más barras, podrían ser 6 phi 25 o 8 phi 22. ¿Ya? ¿Qué opciones tenemos entonces? Nosotros dijimos que a lo más 5 barras, ¿cierto? Entonces, para 5 barras, tenemos las siguientes opciones. Podrían ser 5 phi 28, eso nos da 30,7, o sea, ok. 2 phi 28 más 3 phi 25, no alcanzamos. 2 phi 32 más 3 phi 25, ¿estamos bien? 3 phi 28 más 2 phi 25, 28,3, 29, prácticamente un error menos del 0,5%. Así que se cumple. Entonces, las opciones que tenemos son, para 5 barras separadas, serían 5 phi 28 o 2 phi 32 más 3 phi 25. Y para 4 barras separadas, a 10 centímetros, que igual no es tanto, serían 4 phi 32, cumplen. O 2 phi 32 más 2 phi 28, también cumplen. Dentro de todas estas opciones, las más razonables serían
2 fi 32 más 2 fi 28. ¿Por qué? Porque 28.4 centímetros, necesitamos 28.3, entonces estamos cerquita. Y esto ya es mucho más. 2 fi 32 más 2 fi 28. Y el otro caso, la que estaba cerca era la 28.29, 3 fi 28 más 2 fi 25. Cualquiera de estas dos cumple. ¿Ya? Pero es mejor tener más barras dispuestas no tan separadas, o sea, no muy juntas, digo, que menos barras más grandes, más separadas. Entonces, para poder amarrar más fácilmente y armar los estribos, es mejor ocupar 5 barras que 4 barras, porque además van a ser barras más chicas, no las de 32, que son súper grandes. Teniendo eso entonces, vamos a tener 22 kilos por metro lineal. ¿Ya? 22 kilos por metro lineal de acero. Considerando que la columna era de 40 por 40, nosotros tendríamos 16 metros cúbicos por metro lineal. Dividiendo estas dos cosas, nos van a quedar 138.7 kilogramos por metro cúbico de armadura axial, solo para flexión. Si consideramos además que tenemos que sumar los estribos, vamos a considerar más o menos un aumento de un 20% para los estribos, así como para tener un cálculo rápido, para incorporar amarras y estribos. Con eso llegaríamos a 166.4 kilos por metro cúbico. Si se fijan, la cuantía que nos dio del 3,5%, entre comillas, que es lo que estamos poniendo, eso es súper harto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí hay unos parámetros que son los típicos cuantía aproximada de acero de refuerzo, kilos por metro cúbico. En fundaciones, o sea, están separadas en fundaciones, muros, columnas, losas, vigas y cadenas, de edificios habitacionales y viviendas en general, o edificios industriales, que son siempre más exigentes. Para fundaciones, por ejemplo, saltan de 60 kilos por metro cúbico a 115. Para muros, 80 a 100. De columnas, 160, 180. Losas, 75, 120. Vigas y cadenas, 120, 140. Entonces, si se fijan, nosotros ya para una cosa simple, como esta pura columna que hicimos, ya estamos pasados de la cuantía típica. Entonces, como tuvimos que cargar con tanta armadura axial, una solución podría ser aumentar la luz, o sea, aumentar el largo, en vez de tomar columnas de 40 por 40, podrían ser una sección de 50 por 50, o tal vez si no, mejorar el hormigón o algo así, para poder tener una columna menos armada. ¿Ya? Así que eso es todo para este ejercicio. Lo último que les quería mostrar son estos ejemplos que hay acá, que son algunos ejemplos que pueden tomar ustedes para calcular interacción o diagramas de flexo-compresión. Ustedes pueden ocupar las curvas, los ábacos de Gerdau-Asa, o pueden armarlos también, o con alguna planilla que hayan hecho en sus ramos, o algún programa, eso es elección suya. ¿Ya? Pero si lo quieren calcular a mano, que siempre es bueno, por lo menos para recordar, aquí tienen una serie de ejemplos que nos piden para esta sección calcular los pares resistencia y momento para cuatro condiciones. El estrés, la tensión, digo, de las barras cercana a la parte de tensión, podrían ser esa, o sea, da lo mismo para donde lo estemos tensando, total y simétrico, para donde lo estemos flectando, digo. Las barras cerca de ese eje con tensión igual a 0, o sea, el eje neutro prácticamente en ese punto, igual a 0,5 veces la fluencia, la tensión del acero, la tensión en la zona de compresión, controlada por fluencia, o sea, con una elasticidad, con una deformación del acero del 2 por 1000, y el límite para la parte de tensión de rotura del acero, o sea, 5 por 1000, ¿ya? Ocupando un hormigón de 4000 psi, sé que las unidades son feas, y 60.000 psi. Con esta sección tenemos
4 número 8, y eso de 3 pulgadas, ya. Entonces, para el momento, ahí ustedes pueden ir calculando cada cosa. Esto es lo mismo con el bloque Whitney. Entonces, para la tensión de acá igual a 0, tienen este triángulo. La deformación última del hormigón, tensión igual a 0. Entonces calculan el eje neutro, C, lo calculan todo. Teniendo eso, pueden calcular la resistencia del bloque Whitney, que es A, eso de 1 por C, etc. Y pueden sacar la fuerza que está tomando el acero y la de compresión. En el caso de las barras en tracción, 0 porque el eje neutro está ahí, o sea, no se están deformando. Teniendo eso, entonces, ustedes pueden calcular el de prima, la distancia a la zona de tracción, pueden calcular lo que les mostré, entonces, el A, pueden calcular la fuerza del hormigón en compresión, 630 kips, la deformación del acero, para ver si es que está fluyendo, mayor a 2 por 1000, por lo tanto está fluyendo. Pueden calcular la fluencia la deformación del acero en compresión, S', más que fluencia, por lo tanto está fluyendo. Pueden calcular entonces, ya que está fluyendo, la fuerza de acero como AS' por FI, por fluencia. Si no, tendrían que hacerlo lineal con el módulo de elasticidad y la tensión. La deformación, digo. Tenemos 95 kips de fuerza de acero. La fuerza entonces resistente nominal va a ser la fuerza del hormigón más la fuerza del acero. O sea, 630 más 94, más 95 digo, 725. Y el momento nominal va a ser eso mismo por una excentricidad, o se puede calcular así. C sub C por H medios menos A medios. Menos A medios es porque estamos parados en la mitad del bloque Whitney. O sea, estamos parados ahí, tomando momento con respecto a ese punto. C sub C, H medios menos A medios, más la fuerza del acero por H medios menos D', nos da 160.4 pies por kip. Con eso la excentricidad, si dividen estas dos, nos da de 2,7 pulgadas. Entonces, calculando para este caso, vemos el phi, que es de 0,65. ¿Por qué? Porque estamos cerca de la rotura del acero, del hormigón. 0,65, 0,65. Entonces, con esos factores LRFD, se calcula phi por PN 471, phi por MN 104.3. Eso para el primer término. Para el segundo caso, tenemos esto. Tenemos abajo la mitad de la fluencia, de la deformación de fluencia, digo, y arriba la deformación última del hormigón. Repetimos lo mismo de antes, en la misma idea. Sacan la deformación de los aceros, ven si está fluyendo o no. Si es que está fluyendo, pueden tomar al tiro AS por FI para la fuerza. Eso en el caso del acero en tracción no está fluyendo, por lo tanto la fuerza que pone es AS por la tensión del acero, que es 0,5 FI, ya que la deformación era 0,5 FI. La 0,5 digo de la deformación de fluencia. Tienen 47.4 kips. Y sumando, lo mismo de antes, el PN, la fuerza del hormigón en compresión, más la fuerza del acero en compresión, menos la tracción, llegan a 516 kips. El momento nominal, lo mismo de antes, con ahora el término de tracción. Y la excentricidad, entonces aquí tenemos lo mismo, phi por PN, 0,65 por PN, 335 kips. Para el momento nominal, 137 kips por pie. Para la tercera condición que teníamos nosotros, en que abajo sea fluencia y arriba la deformación última del hormigón, tenemos este caso de acá. Repetimos el mismo paso, siempre es lo mismo. Vemos las deformaciones, vemos el eje neutro, vemos si es que el acero en compresión está fluyendo. Si es que está fluyendo, bacán, podemos tomar la fuerza en compresión como S' por FI. Si no, no. La atracción
podemos tomarla como fluyendo. Teniendo eso entonces, la resistencia nominal en compresión va a ser el hormigón en compresión más el más el acero en compresión menos el acero en tracción. Nos da 372,7 kips. Para el momento nominal, lo mismo de antes, nos va a dar 231 kips por pie. Y para caso axial, phi es 0,65, para este caso que estamos nosotros, puesto ahora, 0,65 por compresión nominal, 242, 0,65 por momento nominal, 150,1 kips por pie. Y el cuarto caso era teniendo acá más de la fluencia, o sea, el acero de rotura la deformación última del acero, por así decirlo. O sea, con esta, más que esto se toma, es falla deseable, por así decirlo. Y deformación última del hormigón arriba, que falla. Tenemos lo mismo de antes. Ahora el eje neutro es cada vez más chico, ¿están fijando? Entonces, tomando eso, lo mismo de antes, vemos si es que el acero está fluyendo o no. En el caso del acero en compresión, el eje neutro está mucho más cerca, por lo tanto se deforma mucho menos, y podemos ver que no alcanzó a fluir. Por lo tanto, la tensión en compresión va a ser esa deformación por la elasticidad. El bloque Whitney lo calculamos el área en compresión de hormigón, la fuerza que resiste, 0,85 Fc' por el área. Hemos estado acá. El acero en compresión, en tracción, perdón, AS por FI. Hemos estado acá. Y el acero en tracción, AS por FS. Claro. Y 95 kips. Teniendo eso entonces, calculando P nominal, igual que antes, momento nominal, igual que antes, y para la reducción, como esta falla es del tipo deseable, acuérdense de su ramo de hormigón, el phi ahora es 0,9. Eso depende de la deformación del acero. Cuando la deformación del acero es menor a la de fluencia, es 0,65. Cuando es mayor al 5 por 1000, es 0,9 y se interpola lineal entre esos dos puntos. Entonces tenemos phi por pn 193.4, phi por mn 174.2. Con eso podemos armar la curva a puntos, ciertos puntos. Esto aquí está formado con un programa, PCA column de Portland Cement Association, pero ustedes pueden hacerlo para cosas del ramo, pueden hacerlo a mano con estos puntos de ahí, pueden ocupar algún programa, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero este es el caso de los diagramas de interacción que salen de esto. Y en este caso es el que se cumple. Simétrico, ya que la armadura es simétrica, para todas partes. ¿Ya? En el caso de esto, tenemos esta sección con esta acero en compresión y esta acero en tracción. Tenemos 30 pulgadas, al parecer, sí, de alto, 28,8 para allá. Nos piden verificar para las siguientes cargas, para un momento debido a la carga muerta de 430 pies por kip, y un momento debido a carga viva de 175. Con esta calidad de hormigón. Entonces hacemos la combinación. Como es el RFD, ocupamos la típica 1.2 MD más 1.6 ml. 796 kip. Para poder llegar, tenemos que determinar la cero para poder llegar. Vamos a tomar el caso en que Mn es igual a Mu por phi, partido anfibio. Por lo tanto, el momento nominal que deberíamos calcular es 884. Tenemos que llegar a poner a cero para llegar a ese momento nominal. Aquí toman los requerimientos que tienen que haber para la resistencia nominal.
toman las cuantías necesarias y según las cosas que tal vez vieron en sus ramos de hormigón, pueden ir viendo las zonas de ahí, si se alcanza la fluencia o no, del acero en compresión. Entonces, según todas estas cosas, ustedes pueden sacar entonces finalmente las áreas. El área de acero en compresión, que va a ser Mn' partido en Fi por D menos D'. Vamos a sacar el necesario en compresión, 0,79 pulgadas cuadradas. Y para el acero en tracción, que va a ser eso, más la cuantía calculada arriba. Claro, la cuantía que se calculó antes, 7,3 pulgadas al cuadrado. Con eso entonces, ustedes pueden calcular el momento nominal y ver cuánto les da. Momento nominal entonces, llegamos a 796 pies por kip, que era lo que nos habían pedido, MU. Entonces, estamos ok. Y cuando si quieren ver los criterios para satisfacer el tema de las grietas, de 10.6, aquí se pueden leer eso más específico, pueden revisar ahí, pero ahí hablan de máximos espaciamientos permitidos, cuánto ocupar, que el espaciamiento tiene que ser 15 por 40.000, partido en eso, y tenemos ciertos límites, y se elige el espaciamiento, finalmente. Eso para requisitos sísmicos los vamos a ver nosotros en detalle en el curso. Pero, ¿cuál es la idea? Lo que hicimos hoy día, de los ejercicios que hay hoy día, son para recordarles un poco acerca de las cosas que se hacían en hormigón y las cosas que se hacían en acero. Lo principal que vamos a ocupar nosotros va a ser diseño, compresión y flexión de elementos de acero, tal vez de corte algunas veces, pero lo más importante es compresión y flexión, especialmente interacción de esas dos cosas. Y para hormigón vamos a calcular normalmente a solo flexión o flexo-compresión, que va a ser lo típico que vamos a ocupar. Así que eso es todo por hoy y cualquier duda, pregúntenos. Hasta luego.